7, 6 minutos. Siempre he dicho que no podemos olvidar de dónde venimos y por dónde pasamos cuando, por ejemplo, hablamos de la pandemia. Y miren qué interesante lo que vamos a conversar ahora con Natasha Tinsley desde Bournemouth, Reino Unido, periodista británica, a propósito de las críticas que se están haciendo a la gestión de Boris Johnson como primer ministro en la pandemia. Natasha, siempre es un gusto contar contigo. Bueno, en primer lugar queremos saber desde el punto de vista formal o legal qué connotación pueden tener o tienen ya estas acusaciones o estas críticas. Estas críticas, bueno, la investigación empezó en junio este año, pero es ya algo que sigue desde hace mucho tiempo, desde hace 2021, en mayo. Y aunque no se puede decir, no hay informes oficiales, porque es un proceso que va a durar 3 años, de momento más que nada refleja las divisiones dentro del Partido Conservador, el partido del gobierno, de momento. Pero en términos de implicaciones legales no hay. Realmente el objetivo sería aprender de lo que no se gestionó bien durante la pandemia. Pero sí es verdad que el pueblo británico o varios ministros de la oposición lo están tratando como si fuera, como si tuviera más implicaciones legales. Les gustaría hallar culpables más que aprender del proceso, digamos. ¿Qué se le critica concretamente a Boris Johnson? Sus aliados más fuertes durante la pandemia, su propio gabinete durante ese tiempo, esta semana sobre todo, porque ya menciono que es un proceso, ha sido un proceso que continúa desde hace 2 años y la investigación oficial desde junio, pero realmente los titulares esta semana son a causa de esos aliados tan fuertes que le critican por su desorganización. Decían que estaban de verdad al límite al trabajar con él a causa de esa incoherencia que demostraba en su gestión de la pandemia, una medida un día, otra contradicción completamente distinta al día siguiente. Eh, entonces, el desorden por parte de ministros que había contratado él. Ya, mira, he leído que incluso se le critica que se descuidó un poco en la convocatoria al confinamiento, que fue un poco tardía esa acción. Claro, en comparación sobre todo con otros países europeos, Italia, España empezaron mucho antes ese confinamiento. Boris Johnson, en comparación, el ex primer ministro se preocupaba por si el pueblo británico seguiría esas medidas. Tardó mucho también con la implementación de llevar la mascarilla. De hecho, nunca llegó a ser obligatorio en público ponerse la mascarilla. Entonces, no, una actitud no tan precavida por parte de Boris Johnson que ahora sí se critica, pero ya veremos si tiene consecuencias para él en términos de su carrera política. Por supuesto, renunció, perdón, como diputado en junio este año. Ya tiene otro puesto como presentador en un programa de noticias GB News. Entonces, en términos de las implicaciones políticas para él, no hay, pero por supuesto refleja mal para el Partido Conservador. Sí, fíjate, ¿hasta dónde podrían llegar las responsabilidades de Boris Johnson a través de de esta investigación? Eso sencillamente va a quedar como una referencia, porque cuando uno lee que el saldo de la pandemia, concretamente en el Reino Unido, fue de 230.000 fallecidos, por ejemplo, una investigación de estas características no pueden comprometer a Boris Johnson en términos jurídicos, si se le llegaran a asignar responsabilidades sobre las consecuencias de la pandemia. No sería de momento para imponer cargos penales, a menos que se descubra un crimen de verdad. Claramente, sobre todo los miembros del pueblo británico que sufrieron durante la pandemia de luto, los que habían perdido a algún familiar.
Por supuesto, es lo que les gustaría a lo mejor para el primer ministro y también los demás ministros que tomaban esas decisiones tan críticas durante la pandemia. Pero más que nada las multas por romper las normas, por ejemplo, ya se impusieron. Entonces, en términos de cargos penales, de momento no, pero por supuesto que este proceso dura 3 años y vamos a escuchar más de Boris Johnson en Navidades cuando da su propio testimonio, que hasta ahora sí le han pedido acceso al WhatsApp, a los mensajes que mandaba a su gabinete durante esa pandemia, pero de momento estamos aún esperando su propio testimonio. Entonces eso es algo que hay que ver estos meses. Lo mismo para Rishi Sunak, el actual primer ministro, eh, tendrá que hacer su comparecencia también. La gente, la comunidad británica, ¿cómo reacciona? ¿Se ha involucrado, ha mostrado interés en esto? Hay dos partes. Por una parte, hay esa indignación, como menciono, los que estaban de luto, los que se quedaron en casa, como pidió el mismo ex primer ministro Boris Johnson, mientras él se involucró en la Partygate, esos escándalos de las fiestas ilegales. Ujú. Obviamente hay esa indignación, esa tristeza por parte del pueblo británico, pero en cuanto a la investigación, también hay un factor de ese factor de chisme más que tomarlo tan en serio. Por desgracia, lamentablemente hay críticas hacia esa investigación que a lo mejor se basa no tanto en los hechos científicos, en las gestiones también por parte de la salud pública y los enfermeros y demás, sino muchos testimonios se dan por los ministros que parece que intentan echar la culpa sin afirmar los hechos tal cuales como están. Natasha, gracias por esta conversación. Siempre es muy grato escucharte y nos mantenemos en contacto. Un fuerte abrazo. A ti, Eduardo. Natasha Tinsley desde Bournemouth, en Reino Unido, periodista británica, hablándonos sobre las críticas. Fíjense ustedes qué interesante, ¿no? Después del tiempo transcurrido desde que ha sido controlada la pandemia, cómo se abre esta investigación en junio al ex primer ministro del Reino Unido, Boris Johnson, y todas las implicaciones que esto ha tenido ante el interés de la comunidad británica. Amigos, vamos a la pausa y volveremos con más.